Bienvenidos a la quinta entrega de la serie de clases virtuales de la Cátedra Sistemas de Información Geográfica 1. En el presente video vamos a ver la creación y edición de datos vectoriales. Y los puntos específicos que vamos a ver son los pasos necesarios para la creación y edición de datos en un SIG, la definición de un modelo de datos a partir de la conceptualización de un problema u objetivo, la selección de la geometría adecuada para una capa SIG, y en QGIS vamos a ver un caso y a través de ese caso la creación de capas SIG en formato de shapefile, la digitalización de puntos, líneas y polígonos, la edición de vértices y modificación de vectores existentes y las herramientas de autoensamblado también conocidos como snapping. Si recordamos, al principio de esta serie vimos el concepto del dato geográfico que nos permite llevar el mundo real y la complejidad de los fenómenos del mundo real a la abstracción de un mapa a través de las herramientas de sistema de información geográfica que organizan estos datos a través de modelos de datos. Estos modelos de datos son los que permiten organizar la información en capas de información. Ahora, estos modelos de datos en realidad permiten tanto la tarea de elaboración de cartografía que vimos en el video pasado a través de los 4 pasos: detectar necesidades, organizar las fuentes y datos, configurar el proyecto y la composición y entrega del mapa final. Pero esa es una de las tantas tareas que se pueden realizar en un sistema de información geográfica, la tarea de cartografía. Hay otras tareas que son muy importantes, incluso una que es incluso más relevante y que es central dentro de los sistemas de información geográfica. Estoy hablando de la tarea de creación y edición de datos en SIG, sin los cuales no podríamos, por ejemplo, crear los mapas de la tarea de elaboración de cartografía. Ahora, la creación y edición de datos en SIG también atraviesa 4 pasos principales. El primer paso es la conceptualización del problema que tenemos que atacar. El segundo es la creación de un modelo lógico y los modelos de datos. Luego la digitalización y georreferenciación y edición dentro ya de las herramientas de SIG. Y finalmente la edición de mantenimiento y la publicación. Esto lo vamos a ver a través de un caso, un ejemplo, aplicado a una zona de Mendoza, al sur de la provincia, en la ciudad de Malargüe. Para eso vamos a tomar el primer punto de la creación y edición de datos en SIG, la conceptualización, en el cual, para este caso específico que vamos a tomar, vamos a simular que hacemos un trabajo de urbanización en el municipio con 3 oficinas: rentas, mantenimiento y control de obras privadas. Para cada una de ellas vamos a necesitar algo diferente. Para rentas vamos a necesitar los lotes otorgados y dentro de los lotes la información de los propietarios, la nomenclatura catastral, la superficie y el estado reciente del trámite en rentas. El mantenimiento de la red de calles a través del nombre y el mantenimiento, y el control de obras privadas, el estado de construcciones, si están terminadas o en curso, y el control de las mismas. Esta es la conceptualización. Nosotros estamos trabajando en este momento, en este caso, para un municipio y tenemos que responder a esas necesidades. En base a esta definición de qué necesito específicamente, conceptualmente, vamos a poder elaborar los modelos lógicos y el modelo de datos. El modelo lógico me permite identificar que para las 3 oficinas diferentes voy a necesitar, en este caso, crear una capa de información para cada una. En el caso de rentas voy a necesitar los lotes otorgados, en el caso de mantenimiento la red vial y en el caso del control de obras privadas el estado de las construcciones. Son 3 shapefiles en este caso, cada uno con sus atributos específicos. Entonces, a partir de la definición del modelo lógico es que sabemos que necesitamos crear y trabajar sobre 3 capas de información: los lotes otorgados, la red vial y el estado de las construcciones. Cada una de estas 3 va a tener un formato que es el shapefile y necesitamos definir el tipo de representación, en este caso vectorial, de polígonos para los lotes otorgados. ¿Pero por qué elegimos los polígonos? En realidad nosotros contamos con 3 formas de representación geométrica dentro del modelo vectorial. Tenemos los puntos, un ejemplo podría ser para dibujar la ubicación de los cerros, en este caso un volcán, el mismo Malargüe, de los ríos a través de las líneas o de las áreas urbanas a través de polígonos. Pero no siempre es tan fácil determinar cuál es el tipo de geometría que vamos a utilizar para cada fenómeno. Por ejemplo, en las áreas urbanas nosotros decimos polígono porque estamos pensando en el área de extensión de una zona urbana. Pero en realidad nosotros
Depende de la escala en la que vamos a trabajar, podemos estar necesitando verlo a través de un polígono para ver los límites, ¿sí? La ciudad como un polígono para ver esos límites, pero si cambiamos de una escala a una escala menor, vamos a tener vamos a tener la necesidad de visualizar la ciudad como un punto, para poder entender la ubicación de esa ciudad respecto de otras ciudades circundantes. Finalmente, y para terminar la creación y edición de datos en SIG, vamos a ver dentro de la herramienta los dos últimos pasos, el paso 3 y 4, desde la digitalización hasta el mantenimiento y la edición de los datos. Una vez empezamos a trabajar con la herramienta, en este caso el QGIS, debemos crear un proyecto y volcar las capas en este proyecto que vamos a necesitar. En este caso vamos a necesitar, para comenzar, la imagen de fondo de Google, el catastro urbano de la ciudad de Malargüe, las zonas urbanas definidas por el IGN a través de los límites de las áreas urbanas y el eje de calles traído desde el Sistema de Información Ambiental Territorial. Con estas cuatro capas vamos a empezar a trabajar. En realidad, también para empezar a trabajar necesitamos activar los paneles y las barras de herramientas más importantes para esta etapa de trabajo, para esta tarea. De las barras de herramientas necesitamos sí o sí la barra de digitalización, que ya nos aparece ordenada debajo de la barra principal o la barra de herramientas de proyecto. Vamos a tener entonces la barra de digitalización. Vamos a buscar otra barra de herramientas llamada digitalización avanzada. La vamos a colocar en lo posible cerca de la anterior barra para tener todas las herramientas de edición juntas, y finalmente la barra de autoensamblado que también vamos a ver durante esta clase. Una vez activamos estas tres barras, ya podemos empezar a trabajar. Ampliamos el área de trabajo y ahora lo que necesitamos es responder al modelo de datos que nosotros habíamos definido. En este caso, si volvemos a nuestra presentación, estábamos hablando para la gestión y urbanización que para rentas necesitábamos crear un shapefile para los lotes otorgados, otro shapefile para el mantenimiento de la red vial y el último y tercer shapefile para el estado de las construcciones que se están realizando dentro de esos barrios. Entonces, necesitamos crear tres shapefiles. ¿Cómo se hace eso dentro de la herramienta del QGIS? Para eso necesitamos ir a una barra de herramientas que ya estuvimos utilizando, que es la barra de herramientas de administrador de fuentes de datos. Una de ellas es abrir el administrador de los datos y la otra es trabajar directamente con los accesos directos que nos está dando. En este caso lo que tenemos que hacer es crear datos en diferentes formatos. Entonces lo que vamos a hacer es directamente ir a los accesos directos. Por ejemplo, el tercero de los casos es la nueva capa de archivo shape. Hacemos clic en este botón y nos va a abrir una ventana que nos permite crear un nuevo shapefile, o sea, una nueva capa de información. Fíjense que al principio arriba nos trae como opción el nombre del archivo, pero tenemos que ir a explorar para asegurarnos de la ubicación que vamos a elegir. En este caso, dentro de la carpeta SIG 2020, vamos a ir a datos. Voy a ir a una carpeta que yo creé con datos propios y una específica para el ejercicio de digitalización. Acá adentro vamos a ponerle como nombre a la primera capa que vamos a crear y, respetando lo que habíamos dicho en el modelo lógico, los lotes otorgados. Lotes-otorgados. Ponemos guardar. Tenemos entonces la ruta donde se va a guardar este shapefile, el nombre de la capa. La codificación la vamos a dejar tal cual, es un tema un poco complejo que no vamos a abordar ahora. El tipo de geometría es muy importante. ¿Cuál es el tipo de geometría? Volvemos a nuestro modelo lógico. ¿Cómo habíamos definido que iba a ser esta capa? Tiene que ser de tipo vectorial de polígonos. Entonces acá lo que vamos a hacer en tipo de geometría es ir a elegir polígono. El sistema de coordenadas que vamos a utilizar es el mismo que tiene
el mapa en este momento, vamos a trabajar en PostGuard 2007 en la faja Argentina 2. Campos. Acá es donde nosotros vamos a definir la estructura que va a tener nuestra tabla de atributos. Y nosotros habíamos definido en nuestro modelo lógico que esta capa tiene 4 atributos o 4 campos: propietario, nomenclatura catastral, superficie y estado de rentas. Entonces para eso vamos a ir propietario. Vamos a tener una limitación en la cantidad de caracteres. Tipo de datos, en este caso son datos de texto. Longitud 80 nos parece correcto. Añadir a la lista de campos. Una vez que añadimos, nos está creando ese campo dentro de nuestro shapefile. Vamos a ir al segundo de los campos, en este caso era nomenclatura catastral. Tipo de dato, en este caso la nomenclatura catastral, si bien es una codificación, para nosotros va a ser un texto. La longitud está bien, la dejamos igual y añadimos a la lista de campos. El tercero de los campos era superficie. Y este ya no es de texto, sino que es números decimales, porque va a estar en metros, pero también puede traer decimales. Añadimos a la lista de campos y el último campo es el estado del trámite en rentas. Vamos a poner datos de texto, añadimos y ya tenemos acá en la lista de campos la estructura completa de nuestra tabla de atributos para este shapefile. Aceptamos y nos va a cargar dentro de nuestro panel de capas la capa nueva generada, lotes otorgados. Vamos a crear las otras dos capas, red vial. Por supuesto estamos hablando de la red vial de los barrios que estamos urbanizando. Vamos a poner como tipo de geometría la línea, sistema de coordenadas PostGuard 2007 y los campos con el nombre de la calle, de texto y el estado de mantenimiento actual. Creado el segundo shapefile, vamos a crear un tercer shapefile para trabajar. En este caso, el estado de las construcciones. Ahora, ¿cuál es el tipo de geometría que habíamos definido para el estado de construcciones? Era vectorial de puntos. Y eso, ¿por qué? Porque necesitamos controlar el estado de las construcciones que se están realizando. Y con un punto es suficiente para identificar dónde están las nuevas construcciones y que de esa manera los operarios de la municipalidad puedan visitar cada uno de los lugares. Entonces, estado de construcciones, la geometría es punto, definimos el sistema de coordenadas y los campos que vamos a poner son estado de avance, en donde tenemos dos opciones, terminado y en curso, y control. Avance de texto, control. De esta manera ya tenemos creadas las tres capas con las que vamos a trabajar y ya podemos empezar a digitalizar. Una vez creadas las tres capas a través de las herramientas de creación de shapefiles, vamos a comenzar a hacer el ejercicio de creación de elementos de dibujo de digitalización. Vamos a empezar por el caso más simple, el de los puntos. Primero hacemos zoom sobre el área de nuestro interés, la zona donde estamos urbanizando recientemente, en donde hay dos barrios. Un barrio que lleva un avance más importante, prácticamente está terminado, y un segundo barrio que cuenta con el amanzanado, con las manzanas definidas, con la definición evidentemente de los lotes también, pero
que todavía no está completamente construido, recién están comenzando a aparecer las primeras construcciones. De hecho, sobre este segundo barrio es donde vamos a empezar a trabajar, porque aquí es donde la oficina de obras privadas nos está pidiendo que identifiquemos con un punto cada una de las obras que ya están comenzadas y en algún grado de ejecución. Entonces, para eso vamos a necesitar digitalizar esta primera capa denominada estado de construcciones. Es una capa de puntos, como vimos en el momento de creación. Ahora, para digitalizar yo no puedo empezar a dibujar de cualquier manera, ya que necesito conmutar la edición o iniciar el modo de edición dentro de nuestro proyecto. En principio, cuando nosotros cargamos las capas y trabajamos, por ejemplo, lo que vimos en videos pasados, para realizar cartografía, las capas están bajo una cierta llave virtual que impide que nosotros hagamos cambios, por ejemplo, creando objetos nuevos o borrando los existentes. De esa manera queda garantizada la integridad de los datos dentro de una base de datos. Y así es como nosotros podemos estar cargando y descargando, cargando y borrando capas, cambiando la simbología y editando en las composiciones de los mapas, y en ningún momento voy a estar tocando el corazón de los datos, que es justamente esa base de datos que conforma, por un lado, la componente espacial a través de la geometría y por otro lado, la tabla de atributos a través de los campos con las variables. Lo que vamos a hacer ahora entonces es comenzar a editar, pero para eso tenemos que abrir esa llave, tenemos que utilizar la herramienta de conmutar edición que está dentro de la primera barra que nosotros cargamos, la barra de edición, perdón, la barra de digitalización. La herramienta conmutar edición es el lápiz color amarillo. Una vez que hacemos clic sobre este botón, comienza el modo edición en la capa que yo tenía seleccionada. En este caso tenía seleccionado estado de construcciones y fíjense como dentro del panel capas aparece un lapicito dentro de esta capa. Ahora vamos a empezar a dibujar, pero para eso necesitamos hacer zoom y estar en una escala que nos sea cómoda para trabajar en nuestra digitalización. Yo en la imagen satelital puedo identificar claramente cuáles son las obras que han comenzado, aunque sea en un estado inicial o precario, pero que ya han comenzado a construir. Es fácilmente visualizable esto y podemos ya comenzar a dibujarlo. Para eso necesitamos ir al botón de añadir punto, seleccionamos esta herramienta y a partir de ahí fíjense cómo el cursor cambia con una mira que nos está diciendo que apuntemos a donde necesitamos generar este punto para comenzar a crear los datos. Lo primero que tenemos que hacer entonces es apuntar y hacer un clic con el botón izquierdo del mouse y en ese momento me va a generar un punto y me va a abrir una ventana en donde tengo los campos definidos cuando creamos el shapefile. En este caso, el ID no lo vamos a utilizar. El avance, vamos a poner que el avance para este caso aparece terminado. Y que en este caso no se realizó ningún control todavía. Ponemos aceptar y nos genera entonces el punto en donde yo hice clic. Y por otro lado, si vamos a la tabla de atributos de esta capa, vamos a ver que si voy al modo o la vista de tabla, ya tengo un registro, que es el punto que acabo de crear, en donde el avance es terminado y el control dice no. A partir de acá puedo seguir creando, vamos a hacer algunos de los puntos. Por ejemplo, esta construcción tiene un avance en curso y vamos a poner que el control también es no. Y así sucesivamente, generado cada uno de los puntos para de esta manera poder tener los datos digitalizados.
De esta manera yo puedo ver que es relativamente sencillo hacer una digitalización de una capa de puntos, ya que la geometría es la más simple de todas. De hecho, para representar puntos vamos a estar utilizando vértices individuales. Cada uno es un objeto o un fenómeno nuevo y diferente. Y acá me quiero detener porque el tema del vértice y entenderlo como elemento para la digitalización es fundamental. Tenemos en realidad dos conceptos, dos elementos que en el modelo de datos vectoriales son fundamentales. Por un lado el vértice y por el otro lado los segmentos. Cuando digitalizamos en el modelo vectorial estamos construyendo una representación abstracta de objetos o fenómenos y para lograr esa representación lo que concretamente hacemos es dibujar puntos, líneas o polígonos. Acá cuando yo dibujé el punto lo que estoy diciendo es ahí por ejemplo hay una construcción nueva. Cuando yo termino de digitalizar los puntos que quería cargar en esta sesión, lo que tengo que hacer es, antes que nada, guardar los cambios de la capa. De esa manera, yo sé que estos puntos quedaron guardados dentro de su base de datos. Podemos volver a la tabla de atributos para ver cómo quedó la configuración de los 4 puntos digitalizados, en los que 3 son construcciones terminadas y una es una construcción en curso. Y en ninguna de ellas se hizo todavía el control de la municipalidad. Ahora vamos a ir a la segunda de las capas, la red vial, para practicar lo que es la digitalización, pero en este caso no de puntos, sino de líneas. Conmutamos edición y acá fíjense que vamos a tener dos ediciones simultáneas. Tenemos el estado de construcciones, ¿sí? En donde todavía puedo añadir puntos. Vamos a dejar sin los atributos cargados. Para hacerlo más rápido, yo puedo seguir generando puntos dentro de mi base de datos, pero si selecciono la red vial, ya el botón de añadir no va a ser de añadir puntos, sino de añadir línea. Y en este caso vamos a estar entonces trabajando sobre la capa de red vial. Para dibujar una línea se necesita utilizar el concepto entonces de vértices, pero ya unido a segmento, en donde yo hago clic sobre un lugar y a partir de ahí me va a estar trazando un segmento hasta el segundo vértice. Si yo quiero digitalizar en este caso la red de calles, lo que tengo que hacer es decidir cómo la voy a digitalizar. Todo como una sola línea a través de toda la trayectoria de esa calle o puedo utilizar vértices intermedios. Para practicar ahora vamos a usar vértices intermedios. Acá vamos a trazar en el primer cruce de calles un vértice, en este segundo cruce un segundo vértice, o tercero si incluimos el primero que hicimos, y el cuarto y último vértice. A partir de acá ya no debería dibujar más, sin embargo la herramienta me permite seguir con la calle. ¿Cómo hago yo para cortar hasta ese último vértice dibujado? Tengo que hacer clic con el botón derecho del mouse. Una vez que hago el clic con el botón derecho, lo que hace es cerrarme esa línea que queda ya construida como una geometría y me manda a la ventana de atributos del objeto espacial, en donde yo ya puedo cambiar o cargar los datos correspondientes a esta calle. Supongamos que el nombre de esta calle fuera Belgrano y que el mantenimiento que se le va a hacer es diario. Aceptamos y ya la capa quedó conformada con una calle representada en nuestra tabla de atributos con este registro. Tenemos la calle Belgrano con un mantenimiento diario. A partir de acá seguimos construyendo los vectores que corresponden al resto de las calles. Ahora lo voy a hacer más rápido y no lo voy a hacer con vértices intermedios. Fíjense en la calle digitalizada que aparecen unas cruces rojas en exactamente el lugar donde yo hice clic. Esos son los vértices con los cuales se construye la geometría de una línea. Y lo que vemos en el medio son los segmentos que unen esos vértices. Entonces ahora la segunda calle la vamos a hacer mucho más rápido, trazando dos vértices.
el de comienzo y el de final de la calle. Y el tercer punto en realidad es botón derecho para que me termine la digitalización. Rápidamente vamos a hacer un trazado de las calles de este barrio, considerando que yo puedo volver después sobre la tabla de atributos y completar, perdón, esa era la otra capa, vamos a red vial, abrimos la tabla de atributos y acá yo podría completar los datos que corresponden al nombre, por ejemplo, de la última calle digitalizada. Entonces acá ponemos como nombre Sarmiento. Mantenimiento diario. De esta manera yo puedo, luego de hacer la digitalización de la parte gráfica a través de la herramienta de digitalización de geometrías, y luego, en otra instancia, completar los datos de los atributos. Porque si no tengo esos datos, por ejemplo, no estuvieran definidos los nombres de las calles, no necesito cargarlas hasta que yo los tenga y después editar esta tabla de atributos ya con las calles dibujadas. Vamos a seguir con el resto de las calles rápidamente para tener un trazado completo del barrio, o al menos de una fracción del barrio. Bien, ahí yo completé la digitalización de una serie de calles, no son todas, pero tengo acá un problema que vamos a solucionar rápidamente. La visualización de esta capa no me está ayudando mucho para verla claramente dónde está quedando. Entonces, lo que voy a hacer es ir al panel de estilo de capas y acá vamos a seleccionar dentro de red vial, símbolo único, y de esta manera ya podemos visualizar más claramente la red de calles definida para este barrio nuevo. Ahora, antes de completar esta red de calles, vamos a hacer el ejercicio de digitalizar polígonos, que es de las tres casos, de las tres geometrías del modelo vectorial, la más compleja de todas. Vamos a digitalizar, en principio, tenemos que conmutar la edición de la capa lotes otorgados y vamos a hacer un primer ejercicio de digitalización. Vamos al mismo botón que teníamos recién de añadir polígono y yo podría, por ejemplo, digitalizar haciendo clic y generando el primer vértice. Vamos a hacer algo muy rápido, vamos a digitalizar la manzana, el segundo vértice y a partir del segundo vértice lo que yo veo es que me va abriendo un polígono, ¿sí?, en el que está esperando que yo defina el tercer vértice. Una vez que defino el tercer vértice, ya tengo una superficie. A partir de acá voy a definir y en este caso voy a generar un cuarto vértice para terminar de cerrar el polígono. Yo podría, con más vértices, generar más, pero con el botón derecho voy a cerrar este polígono. Me trae los atributos que ahora no voy a cargar porque en realidad este polígono, vamos a ver, no corresponde a un lote, sino a una manzana. Aceptamos y acá tenemos ya generado un lote. Cuando uno digitaliza, normalmente trata de trabajar cómodo y muchas veces necesitamos que eso no nos moleste la visualización de las capas atrás. Por ejemplo, en este caso, la imagen satelital. Así que vamos a cambiar la simbología de esta capa y vamos a darle una transparencia vacío en el centro. Le vamos a poner para diferenciarlo de las calles que tienen un color gris con un borde rojo. Pero en realidad esta es una manzana. En realidad las manzanas contienen lotes. Entonces lo que necesito acá es generar los lotes que están adentro. Puedo utilizar herramientas que me permiten trabajar ya con los elementos digitalizados. Entre ellas, una de las más importantes y más útiles es dividir los objetos espaciales. Si yo selecciono esta herramienta, puedo cortar este polígono y para eso necesito comenzar con la tijera virtual desde afuera del polígono y cortar con otro vértice fuera del polígono
que necesito cortar. Botón derecho y ahí lo que me hizo fue dividirme en la línea que yo le tracé el polígono y cortármelo en dos. ¿Cómo lo puedo ver eso? A través de la herramienta de selección, selecciono un polígono o el otro. Esto hasta hace segundos eran un solo polígono y ahora son dos. Lo mismo puedo hacer yo para diferenciar todos los lotes que corresponden a las diferentes propiedades. Entonces puedo volver a la herramienta de corte y puedo, suponiendo que yo sé dónde están los cortes de las propiedades, puedo comenzar con la edición detallada de estos lotes. ¿Qué me permite hacer esto? Muy rápidamente, tener mi dibujo de los lotes de este barrio. Y de esta manera completar parte del trabajo necesario. Obviamente, acá cada uno de los polígonos va a ser una propiedad diferente y luego voy a tener que cargar la tabla de atributos los datos que corresponden a cada uno de los lotes, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, el primer lote creado, el más grande, que todavía en realidad no es un lote, sino que es parte de la manzana, pero de esta manera yo fui construyendo la geometría de algunos de los lotes y podría seguir recortando para hacer el resto de los lotes. Lo que vamos a hacer es un ejercicio ahora de una segunda manzana, donde vamos a probar otro tipo de estrategia para dibujar lotes y que nos va a servir para ver herramientas de digitalización que son muy útiles. Si construimos ahora, en vez de digitalizar una manzana completa para cortarla y generar así los lotes, podemos ir al revés, podemos ir dibujando una por una. Por ejemplo, yo podría acercarme lo más posible dentro de la resolución que me deja la imagen y tratar de dibujar el primer lote. Vamos a hacer un polígono trazando un vértice, otro vértice, el último vértice y botón derecho, cierro el polígono. No vamos a cargar atributos, seguimos. ¿Cómo hago yo para dibujar el polígono que está exactamente al lado? Y bueno, de la misma manera yo puedo hacer lo mismo, dibujando, supongamos que es un lote un poco más grande, vamos a imaginar que este es un segundo lote, lo dibujamos igual. Entonces, cuarto vértice, cerramos el polígono. Tenemos dos polígonos. Fantástico, ya lo tenemos hecho. Pero acá hay un problema. La construcción de las geometrías se da a través de los vértices y cómo nosotros digitalizamos esos vértices. Pero si yo hago un zoom detallado a estos polígonos que acabo de crear, voy a ver que cada uno de los polígonos estará dibujado más o menos donde corresponde, pero definitivamente no están prolijos en el cierre de los dos lotes, porque es evidente y todos sabemos que los lotes tienen sí una línea que separa un lote del otro, pero de ninguna manera se pueden superponer, no se pueden solapar. Entonces acá tengo un problema porque es muy difícil digitalizar a una escala que yo pueda ir rápidamente dibujando los lotes, ¿sí? Por ejemplo, a una escala parecida a la que estábamos trabajando recién, y dibujar rápidamente los lotes y que luego me queden prolijos cuando yo hago zoom y voy al detalle. Para evitar esto, existe una herramienta que es la que se conoce generalmente como snapping y que en QGIS se conoce como habilitar autoensamblado o el autoensamblado. Esta es la tercera de las barras de herramientas que cargamos y tenemos que activar. Una vez que activamos el autoensamblado, lo que hace, lo que permite esto, es generar una especie de imán virtual respecto de, por ejemplo, los vértices existentes de objetos ya digitalizados. Entonces, vamos a borrar el primer elemento digitalizando, seleccionando el segundo elemento creado, lo borramos con el botón de LED y ahora vamos a digitalizar, pero vamos a digitalizar asegurándonos de que está habilitado el autoensamblado. Esto va a permitir, vamos a ver, al dibujar,
que en el momento en el que yo me acerco a los límites de esta otra propiedad, el cursor es atraído como si hubiera algo imantado, y por algo es el dibujo del imán en la herramienta. Lo que me hace es un efecto de imán que me atrae el vértice que voy a dibujar. Y yo no necesito tener una precisión visual extraordinaria, simplemente acercarme y asegurarme que está siendo acercado automáticamente por el programa. Incluso, como está definido a través de píxeles, puedo hacerlo en diferentes escalas y siempre se va a comportar igual. Entonces me acerco a un vértice, hago clic, ahora sí hago clic en el resto de los vértices y en el último me aseguro de que tenga también el último vértice coincidente con el polígono anteriormente digitalizado. Quinto vértice en realidad para cerrar el polígono. Y ahí ya tengo dibujados los dos polígonos con un nivel de detalle mucho mayor, en donde hay una coherencia y una integridad topológica entre un polígono y el siguiente. Esta herramienta autoensamblado es estratégica, es fundamental para digitalizar prácticamente todo tipo de geometrías y nos va a servir a lo largo de toda nuestra tarea de digitalización. En este caso, obviamente, como todos los polígonos que corresponden a los lotes son adyacentes y tienen que ser perfectamente vecinos, nos va a servir para continuar con la digitalización, por ejemplo, del resto de los lotes. Vamos a simular que rápidamente hacemos la digitalización de algunos lotes más y de esa manera podemos terminar con nuestro trabajo. En este caso tenemos que asegurarnos que vamos recorriendo cada uno de los vértices, porque si no lo hiciéramos, estaríamos construyendo un lote que no se pega exactamente a los lotes vecinos. Cuando yo tengo varios lotes, entonces el problema ya es diferente. Porque yo acá tenía que pegar un vértice, otro vértice y otro vértice en una línea que es irregular. ¿Qué pasa si vamos a imaginar que no hicimos ese lote, que yo agarro un vértice, me voy al otro vértice, pero me olvido de los vértices intermedios? ¿Qué pasa con esta digitalización? Sigue siendo defectuosa. ¿Por qué? Porque yo no seguí el trazado exacto de la línea que separa los otros tres lotes de mi nuevo lote. Para eso existe otra herramienta u otras herramientas que son las que vamos a ver a continuación. Vamos a volver para atrás y vamos a activar algo que se conoce como trazado. También vamos a activar autoensamblado en intersecciones y edición topológica. Entonces vamos a digitalizar, pero ya no vamos a recorrer todos los vértices, sino que vamos a ir desde el primer vértice que tenemos arriba a la izquierda al vértice que tenemos arriba a la derecha, y automáticamente esta herramienta de trazado lo que hizo fue seguirme el dibujo complejo que tiene el límite que yo debería respetar. Lo hizo automáticamente. Identificó que esos son los límites que yo estoy buscando y me hizo el trabajo de autocompletar el polígono en los límites correctos. Algo así se puede ver, y vamos a hacer una pequeña experiencia acá dibujando un polígono muy irregular con límites súper irregulares. ¿Qué pasa si yo tengo que hacer un polígono que sea adyacente a este y también complejo? Sin haber recorrido toda la complejidad de la línea existente o preexistente, yo hice una digitalización bastante rápida y me respetó todo ese límite topológico del polígono anterior. Entonces, vamos a borrar estos dos polígonos de prueba. De esta manera yo pude usar no solamente la herramienta de digitalización de polígonos, sino también utilizar el autoensambleado. En este caso hay que saber definir de qué manera va a trabajar el autoensamblado. Puede ser a través de todas las capas, la capa activa solamente o la configuración avanzada. ¿Y eso por qué es?
porque yo puedo requerir o necesitar que este autoensamblado esté funcionando interactivamente con capas preexistentes, como por ejemplo podría ser la de la zona urbana o alguna capa que yo tenga. En este caso no tengo ninguna y lo que necesito básicamente es trabajar con las capas activas, ¿sí? Entonces podría definir capa activa o todas las capas, en este caso no me molestaría. También podemos ir a configuración avanzada, en donde vamos a definir varias condiciones más. En este caso, la configuración avanzada, para eso tengo que abrir las opciones de autoensamblado y acá en la ventana de configuración de autoensamblado del proyecto, en configuración avanzada tenemos definido que son, por ejemplo, todas las capas o si opto por configuración avanzada, definir cuáles son las capas con las que voy a trabajar en el autoensamblado. También puedo establecer acá si vamos a utilizar el autoensamblado en intersecciones, en donde aunque no hayan vértices, la intersección de dos líneas se va a convertir temporariamente en un vértice para nosotros para el momento de definir, de digitalizar. Como podría ser en la red de calles que recién digitalizamos, en donde solamente generamos vértices al principio y al final de cada línea, y donde se cruzan esas calles no hay un vértice específicamente, pero va a ser como si hubiera un vértice para trabajar con el autoensamblado. Bien, esta herramienta entonces el autoensamblado es fundamental para poder hacer una buena digitalización de polígonos, de líneas y hasta muchas veces sirve también para los puntos. Otra herramienta que vamos a utilizar durante este trabajo de digitalización puede ser también la que permite generar islas dentro de los polígonos. Supongamos que tenemos este primer polígono en donde nosotros habíamos representado una manzana para luego cortarlas. Si yo quisiera cortar, por ejemplo, un polígono para definir dentro de este polígono otro más, podría generar algo así, en el que yo me aseguro, si voy a seleccionar, me aseguro que un polígono es este y otro es este. ¿Qué acaba de hacer? Acaba de recortarme el interior de un polígono y definir que ese recorte es un polígono nuevo, ¿sí? Diferente al anterior. Entonces, ahora, donde antes había un polígono, ahora tenemos dos. De esa manera, todas estas herramientas nos están dando alguna alternativa. Otras herramientas, por ejemplo, la de añadir anillo, en el que yo voy a hacer algo parecido a lo de recién, pero en este caso no me está generando un segundo polígono donde yo le genero la isla, sino vendría a ser como un agujero en el que lo que me hizo es borrarme el contenido. A diferencia de este otro, que quedó como un polígono definido, acá yo hago clic y no me selecciona nada, porque en realidad lo que estoy viendo acá es un agujero. Como la capa está representada de manera transparente, no se nota. Si yo eligiera otra forma de simbolizarlo, ahí notaría que esto es un polígono y esto no es nada. Simplemente es un agujero. Bien, otras herramientas, volvemos a la visualización anterior, otras herramientas que permiten trabajar con polígonos o con cualquier tipo de objeto es mover los objetos. En este caso, estamos hablando de los polígonos de los lotes. ¿Qué pasa si yo dibujo uno de estos polígonos y luego quiero moverlo? Bueno, con esta herramienta yo hago clic en un lugar y me lo puedo llevar a otro lugar. Lo que hice fue mover este objeto. Vuelvo para atrás en los cambios. También tenemos rotar objetos. Tenemos simplificar objetos espaciales para que, por ejemplo, objetos que tienen muchos vértices pasen a tener muchos menos vértices. Y luego las herramientas que ya vimos de añadir anillo, añadir parte, rellenar anillos y también borrar los anillos. Una que es muy importante es esta de remodelar objetos. Para eso necesitamos tener un objeto seleccionado, supongamos este polígono, y lo que vamos a hacer es remodelarlo. Yendo desde adentro hacia afuera, vamos a trazar, supongamos, una nueva forma de este objeto y vamos a terminar con el último vértice dentro del polígono
que queremos modificar. Cuando hacemos clic con el botón derecho, lo que nos va a mostrar es una modificación de la geometría del polígono anterior, sumándole todo el área que yo le especifiqué. Algo así nos permite a nosotros cambiar la forma del polígono original. Otra de las herramientas fundamentales que tenemos que ver es la herramienta de edición de vértices. Ya vimos que las calles las digitalizamos con vértices que están al comienzo y al final de cada una de las calles. Salvo la primera que digitalicé a través de vértices intermedios en los cruces de las calles, pero el resto los hice solamente con vértices al comienzo y al final. ¿Qué pasa si yo quiero seguir metiendo vértices dentro de una línea ya existente? Bueno, para eso es que tenemos la herramienta de edición de vértices. Tiene que estar seleccionada con el botón derecho en un elemento editable y seleccionado podemos entrar a la tabla de editor de vértices en donde tenemos las coordenadas de los dos vértices que hemos dibujado. En este caso, por ejemplo, el primer vértice que permitió comenzar la línea y el último para cerrarla. También lo que podemos hacer es, donde tenemos el segmento creado, en el centro de ese segmento, una vez que yo me coloco arriba, teniendo activada la herramienta de edición de vértices, me coloco arriba y voy a tener la posibilidad con un clic de convertir un vértice nuevo, que por ahora es temporario, y puedo incluso modificar la línea. ¿Qué pasa si yo quisiera generar ahí un vértice nuevo? Obviamente no es lo que estoy buscando, pero fíjense cómo yo puedo generar un cambio en la trayectoria de esta línea a través de la generación de un vértice en un lugar donde antes no tenía. Vamos a volver para atrás los cambios, pero yo si quiero puedo generar un vértice dentro de esta línea haciendo clic sobre la misma. Y así sucesivamente, a medida que yo quiero generar vértices intermedios, haciendo doble clic sobre la línea, perfectamente puedo ir generando vértices. Luego del dibujo de cada vértice, botón derecho para ir configurando y cerrando la edición. Es así como yo generé varios vértices a lo largo de la misma línea. Una vez que tengo toda la digitalización terminada y que completé mi trabajo, podemos dar por concluida la sesión de digitalización y para eso vamos a ir a la primera de las opciones que tiene la barra de digitalización de ediciones actuales, en el que vamos a guardar para todas las capas los cambios realizados. Guardar los cambios actuales para todas las capas y eso nos va a permitir resguardar la información que fue creada durante nuestra sesión. Luego quedan todavía las capas actualmente bajo edición. Para eso tenemos que volver a apretar el lápiz amarillo para conmutar la edición y terminar la sesión de edición. Esto es muy importante porque si nosotros no conmutamos la salida de la edición, va a quedar abierta la posibilidad de realizar cambios. Y cualquier error que tengamos durante nuestro manejo de los datos va a quedar grabado después y va a producir cambios en nuestra base de datos. Finalmente lo que tenemos que hacer es guardar los cambios en el mapa y así termina nuestra sesión de trabajo para la digitalización. Muchas gracias y los espero en el próximo video de la serie.